Plan de lectura día 29, mes 11. En Daniel capítulo 6 vemos la conocida historia de Daniel en el foso de los leones. Vemos que Darío, quien era la autoridad en ese momento y que se había impuesto ante los babilonios, también había confiado en Daniel, tal como lo hicieron los reyes babilonios, y lo quería poner por sobre todo el reino, lo que despertó la envidia de los otros funcionarios del imperio, quienes quisieron entonces deshacerse de Daniel como amenaza. Ahora, no podían encontrar de qué acusarlo, salvo algo relacionado con su religión, con la ley de su Dios. Y eso es lo que se llama ser irreprensible, la integridad. Realmente acá encontramos un ejemplo en Daniel, ya que él no tenía pecados notorios en su vida. Por supuesto, era un hombre, era pecador, pero no había una corrupción, un vicio que lo caracterizara y con el cual pudiera ser acusado, sino que para acusarlo debían entonces inventar algo en relación a la ley de Dios. Y esa es la meta a la que debemos apuntar. Por supuesto, esto se encuentra reflejado de manera perfecta en Cristo, pero Daniel entonces nos da un ejemplo también dentro de nuestros hermanos que entonces exhibieron esta gracia de Dios en su vida. Y vemos que entonces se le prohíbe orar a todas estas personas que estaban bajo el dominio de Darío en un espacio de 30 días, a cualquier dios u hombre que no fuera entonces a Darío. Eso lo ponía en una situación de divinidad a Darío. Y por supuesto estos funcionarios suyos supieron tentarlo con el orgullo, lo ensalzaron, le fueron con palabras lisonjeras que exaltaron su ego. Entonces él cayó en este ego y fue un gran pecado de Darío, en ese sentido, creerse Dios. Y claro, Daniel entonces no cambió su devoción al Señor, dice que oró 3 veces al día, abriendo sus ventanas hacia Jerusalén, tal como solía hacerlo antes. Ahora, no perdamos de vista este punto, porque ese orar hacia Jerusalén tenía un motivo, y es que en Primera de Crónicas 6, Segunda de Crónicas, perdón, 6, el Señor instruyó que así hiciera su pueblo si es que alguna vez era llevado cautivo. Debía orar en dirección hacia el templo, hacia la ciudad santa y rogar la misericordia del Señor. Entonces Daniel estaba teniendo fe en las promesas de Dios y por eso es que él abría sus ventanas y oraba mirando hacia allá. Entonces no cambió él su devoción por el hecho de que hubiera un decreto, por más que fuera los jefes de Daniel, por decirlo de una manera terrenal, aquellos que tenían autoridad sobre él, y que era el imperio en ese momento que dominaba el mundo. Entonces, él no tuvo temor de los hombres, sino que tuvo temor de Dios, obedeció a Dios antes que a los hombres, y esa debe ser también nuestra meta, y es un ejemplo realmente para nosotros, y eso aunque le significara entonces la muerte. Realmente debemos rogar al Señor que nos dé esta fe. Y bueno, ya sabemos entonces después lo que ocurre. A pesar de ser echado al foso, Daniel es librado por el Señor. Y eso no significa entonces que a todos aquellos que sean mandados a la ejecución por causa de su fe, el Señor los va a librar. Pero Él quiso dar acá un testimonio poderoso de su soberanía, de que Él realmente gobierna sobre todo y también hace justicia en la tierra, y libró así a Daniel. Y eso causó, tal como había causado en Nabucodonosor anteriormente, causó alabanza en Darío hacia el Señor, y causó que él entonces impusiera que en todo su reino debía adorarse al Señor. Esto también nos marca la pauta de qué es lo que deberíamos buscar nosotros sobre nuestras autoridades, ya que si en el antiguo pacto, que era un pacto nacional hecho solamente con los hijos físicos de Abraham en el Sinaí, y que incluía solo a los nacidos allí y aquellos que se convirtieran en israelitas a través de la circuncisión, si siendo esas las condiciones del pacto, Daniel buscaba y los hombres de Dios buscaban que el nombre de Dios fuera reconocido también en las naciones paganas y en los reinos paganos por los reyes, por sus autoridades, cuanto más en el nuevo pacto, que sabemos que están convocadas todas las naciones a venir de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Debemos buscar entonces que las autoridades reconozcan el señorío del Señor, que Él está sobre todas las cosas y su autoridad es plena y es universal. Y también otra cosa es fijarnos en lo que ocurrió con Daniel.
Algunos tristemente no necesitarían un decreto que les prohíba orar un mes para dejar de orar un mes, porque naturalmente pueden pasar sin orar un mes o más y no les duele. Eso realmente es tremendo. Si alguien está en esa situación o está con una fe realmente agonizando o realmente no es creyente. Pero debemos ver la importancia que tiene la oración como muestra de nuestra dependencia, nuestra necesidad de Dios y la vida espiritual que hay en nosotros también. El Salmo 119 ya fue comentado en la primera parte de este plan, y luego tenemos Proverbios 28, el 21 al 22, nos habla que hacer acepción de personas no es bueno, y ahí cuando la Biblia habla de hacer acepción de personas, nos está hablando de juzgar según criterios humanos, de distinguir entre persona y persona según criterios carnales. Y nos dice acá cuán fácil el hombre puede corromperse, puede admitir soborno, hasta por un bocado de pan. Por otra parte, aquel que vive para las riquezas se dará cuenta finalmente que eh, es pobre en el más pleno sentido de la palabra. Por tanto, cuidémonos de vivir para enriquecernos, vivir para disfrutar de los placeres y los bienes de este mundo, sin tener en cuenta primeramente el reino de Dios y su justicia. Por último tenemos segunda de Pedro, capítulo 3, el último capítulo de esta breve carta, en donde vemos que el apóstol Pedro quiere nuevamente hacer énfasis en que quiere que sus hermanos recuerden aquellas cosas que son fundamentales de saber, y lo está haciendo justamente sabiendo que su tiempo de partir está cerca. Entonces quiere que ellos tengan en cuenta estas cosas que son esenciales. Y fijémonos cómo destaca a los santos profetas antiguos y también a los apóstoles. Y a ambos finalmente los ponen en la posición de ser los medios por los cuales el Señor se reveló. Y ahí tenemos también lo que dice Efesios 2:20, que la iglesia está construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y es congruente con lo que se dice ahí entonces. Y vemos entonces que en los últimos días vendrán burladores. Son personas que no tienen temor de Dios y que se burlan de sus advertencias y sus promesas. Y vemos que ellos creen que todo sigue igual desde el momento en que los antiguos murieron y que el mundo fue creado. Y dice, ignoran voluntariamente. Ese detalle no debemos pasarlo por alto. Es una oposición a la verdad voluntaria, donde ellos niegan entonces lo que es un hecho, que el Señor ya decretó un juicio y nos dio el ejemplo de lo que será el juicio final, y ese fue a través del diluvio. Ese es el gran evento de juicio y no va a haber otro más comparable a ese salvo el juicio final. Y por tanto, si queremos ver cómo va a ser el juicio final, tenemos que atender a ese anticipo que fue el diluvio. Y vemos que en esa oportunidad la creación fue destruida por el agua y ahora está siendo reservada para ser destruida por el fuego en el día del juicio final. Y vemos que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y vemos en ese sentido que el tiempo del Señor no es el mismo que para nosotros. Entonces no debemos tomar como que su tardanza significa que sus promesas se han desvanecido o no se van a cumplir. De hecho, muchas parábolas de Jesús tenían que ver justamente con el hecho de que el cumplimiento de su venida, de su segunda venida, se iba a demorar, y por tanto muchos se iban a confiar, e iban a dejar de vivir agradando al Señor y se iban a entregar a los placeres de este mundo. Pero entonces veamos que esta tardanza no es que al Señor se le haya olvidado algo, sino que Él está siendo paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí obviamente vemos que se trata de su pueblo, Él está esperando reunir a su pueblo, y porque dice es paciente para con nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? Los mismos amados que están en el versículo 1. Hay que ver los textos en su contexto, por tanto, se refiere finalmente a que el Señor quiere que su pueblo sea completado. Y por eso está siendo paciente, no queriendo destruir a todo el mundo de una sola vez o antes de tiempo, sino cuando la cosecha esté lista. Por eso también el fin del mundo se compara con una cosecha, y la cosecha no se recoge antes, sino cuando está lista. Pero vemos que cuando el Señor vea que esto es así, cuando Él determine, Él va a venir como ladrón en la noche. Eso significa que no va a ser algo que el mundo va a esperar.
Y tampoco los creyentes, por supuesto, van a saber qué día es, pero ellos sí tienen que estar esperando ese día. Y si sabemos que entonces la creación va a ser deshecha, tal como la conocemos hoy día, y va a ser completamente renovada, entonces debemos andar en una vida santa. Eso debe exhortarnos, animarnos a vivir en una nueva vida y que estemos esperando y anticipando esa venida del Señor. A eso se refiere el versículo 12. O sea, que nosotros estemos realmente deseando que ojalá venga pronto y no con ese deseo de ojalá se demore lo más posible porque quiero antes de eso sacar mi carrera, casarme, tener hijos, tener nietos, comprar una casa, en fin. No somos nosotros los protagonistas de esta película, no se trata de nosotros, sino de la voluntad del Señor y de su agenda. Y también fijémonos que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Eso significa que nuestra eternidad no va a ser solo espiritual, donde solo nuestras almas van a estar allí en la gloria, sino también nuestros cuerpos en una tierra renovada, glorificada, donde ya mora la justicia y no el pecado. Entonces eso nos debe llevar, como dice acá, a buscar ser irreprensibles para ese día, aferrarnos al Señor y a sus promesas. Y fijémonos que se nos llama entonces a crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y a guardarnos del error. Esos son dos brazos que no podemos abandonar, ninguno de los dos. Tanto crecer en la gracia, crecer en el conocimiento del Señor y por otra parte rechazar y saber distinguir entonces el error y no ser deslizados en ese error. Fijémonos también que se nos llama a crecer. No estamos llamados a quedarnos en el mismo estado en que conocimos al Señor, sino que ir creciendo en ese conocimiento cada vez más. Tal como un cuerpo sano de un niño va creciendo, también nosotros debemos ir creciendo y se nos llama a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Y por último, también vemos cómo es valorada la Escritura, o las epístolas de Pablo como parte de la Escritura, como parte de la Santa Escritura. Eso nos dice también que los escritos de los apóstoles desde un comienzo fueron considerados como inspirados y así también entonces debemos considerarlos nosotros. Damos gracias a Dios por esta carta y por esta verdad que nos da esperanza y nos ayuda entonces, nos arroja luz para nuestra vida. El Señor les bendiga.